Ya, ahora sí, mis estimados alumnos. Entonces, comenzamos el día de hoy con lengua y literatura, ¿no? Para que por favor anoten en sus cuadernitos la clase de lenguaje y literatura. Vamos a ver un tema fundamental sobre las situaciones de por qué la importancia de la Sí entendió, materia de me dijo. lenguaje, ¿no? Y al parecer sí le dio. Por favor, apaguen sus microfonitos, ¿sí? Y prendan sus camaritas. Los que no puedan prender su camarita es porque están en el lugar de su trabajo y no hay ningún problema. Pero los que están en casa ya descansando, por favor, prendan sus camaritas. Vamos a poner como título la importancia, la importancia de aprender lenguaje y literatura. La importancia de aprender lenguaje y literatura. La importancia de aprender lenguaje y literatura. Entre comillas ponemos aprender aprender lengua significa aprender a usarla, coma, comunicarse, a comunicarse, o si ya se domina algo, o si ya se domina algo, coma, o si ya se domina algo, coma, aprender a comunicarse mejor. Buenas noches, disculpe. Dígame, no lo escucho. ¿Aló? Sí, dígame. ¿Puedo grabar la clase? Disculpe. Las clases van a ser grabadas, no hay ningún problema. O sea, yo grabo directamente y se va a subir a la aplicación Moodle, ¿sí? Entonces, yo ahorita estoy grabando la clase, ¿correcto? Todas las clases van a ser grabadas. Ustedes van a subirse a la página, a la aplicación Moodle, ¿sí? De la institución y ahí van a estar todas las clases, van a estar las diapositivas, van a estar toda la información en el cual ustedes van a generar el conocimiento, ¿ya? ¿Sí? Entonces, ustedes ya se ingresan a la plataforma y ya va a estar la clase de hoy subida. ¿Sí? Ya. Ujú. Muchas gracias. No se preocupe, un gusto. A ver, repito, ¿ya? A ver, repito. Aprender lengua significa aprender a usarla, a comunicarse, o si ya se denomina algo, aprender a comunicarse mejor en situaciones más complejas. En situaciones más complejas. En situaciones más complejas. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, dígame. Entré un poquito atrasada a la clase, era para anotar a continuación. Sí, siga anotando. Igualmente las clases están siendo grabadas, entonces usted se puede igualar y no hay ningún problema, ¿ya? Anote lo que vamos a seguir en esta parte, ¿ya? Y se iguala despuesito, no se preocupe. Ya, aparte, ponemos, desde siempre la enseñanza del lenguaje, desde siempre la enseñanza del lenguaje, desde siempre la enseñanza del lenguaje, abrimos paréntesis, lengua,
Cerramos paréntesis. Ha sido el tema más importante, ha sido el tema más importante, ha sido el tema más importante de la escolarización, del estudiantado del Ecuador, del estudiantado del Ecuador, del estudiantado del Ecuador. Del estudiantado del Ecuador. Punto seguido. Esta situación no ha cambiado, coma. Esta situación no ha cambiado, coma. Esta situación no ha cambiado, coma. Lo que se modificó es el enfoque. Lo que se modificó es el enfoque. Lo que se modificó es el enfoque que se le da a la enseñanza de la lengua. Que se le da a la enseñanza de la lengua. Que se da a la enseñanza de la lengua. Que se da a la enseñanza de la lengua. Que se da a la enseñanza de la lengua. Punto seguido. Es imperativo con V, ¿no? Es imperativo es imperativo es imperativo es imperativo es imperativo es imperativo, coma, entonces resignificar, re, línea del medio, significar en la actualidad, en la actualidad, en la actualidad, lo que se entiende, en la actualidad, lo que se entiende por la enseñanza y aprendizaje, en la actualidad, lo que se entiende por la enseñanza y aprendizaje de esta área específica, que se entiende por la enseñanza y aprendizaje de esta área específica. Punto aparte. Punto aparte. Asimismo, es necesario coma, junto con la resignificación, repito, asimismo es necesario, junto con la resignificación del enfoque
del enfoque del área, coma, cambiar el nombre de la materia, cambiar el nombre de la materia, punto seguido. En este fortalecimiento, se ha categorizado, en este fortalecimiento, se ha categorizado a la literatura, como un arte, como un arte, como un arte que posee sus propias características, como un arte que posee sus propias características. Y una función específica diferente. Y una función específica diferente. Punto seguido. La literatura es una fuente. La literatura es una fuente de disfrute, coma. La literatura es una fuente de disfrute, coma, de conocimientos, a través de una mirada estética, de conocimientos a través de una mirada estética, de conocimientos a través de una mirada estética, coma, Profe, ya me atrasé. no se Me- preocupe, ¿dónde se quedó? eh, ha catalizado como un arte a esta historia. Ya, no se preocupe, ¿ya? Ya, como un arte, ya le dicto, ¿ya? A ver. Como un arte que posee sus propias características, y una función específica diferente, y una función específica diferente, y una función específica diferente. Punto aparte. Punto aparte. ¿Listo? La literatura es una fuente de disfrute. La literatura es una fuente de disfrute. La literatura es una fuente de disfrute. La literatura es una fuente de disfrute, coma, de conocimientos, de conocimientos, de conocimientos a través de una mirada estética, de conocimientos a través de una mirada estética, de conocimientos a través de una mirada estética, coma,
de juego con el lenguaje, coma, de juego con el lenguaje, coma, de valoración, de valoración, de valoración de aspectos verbales, de valoración de aspectos verbales, de valoración de aspectos verbales en circunstancias concretas, en circunstancias concretas, en circunstancias concretas, y debe respetarse desde esta desde esta perspectiva. Punto aparte. Desde esta perspectiva, punto aparte. Ya, les voy a compartir un videito, ¿ya? Por favor, quiero que lo vean y lo analicen, ¿ya? La importancia del lenguaje y la comunicación. Nacemos con la capacidad de comunicarnos, debido a que compartimos características similares. Pero para desarrollar estas características, requerimos del proceso de socialización. Lo que nos permite adquirir habilidades para adaptarnos a través de la convivencia y la adquisición del lenguaje. Es así como vamos construyendo nuestra identidad. Es decir, definimos nuestros gustos, creencias y valores. Realicemos una analogía para comprender cómo funciona el proceso de socialización en nuestra vida. Imagínate que estás realizando una pintura. Lo primero que necesitamos para pintar es un lienzo, el cual lo podemos entender como la cultura en la que nacemos, ya que sin el lienzo la pintura no se podría desarrollar. De la misma manera pasa con nosotros y las características del país o lugar en el que crecemos. Ahora que tenemos el lienzo, pintaremos dos manos que se están dibujando la una a la otra. Si continúan así, en algún momento surgirá una persona. En este caso, las manos las podemos comparar con el proceso por el cual el ser humano se desarrolla. Por último, necesitamos un marco, que podemos imaginar como el lenguaje. Este remarcaría el espacio donde es posible la creación del sujeto, ya que el lenguaje es un factor necesario para su desarrollo y al mismo tiempo definirá un límite. Como escribiría Ludwig Wittgenstein, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Con este ejemplo, podemos analizar cómo el lenguaje y la sociedad intervienen en nuestro desarrollo. Como ves, la importancia del lenguaje radica en que, gracias a este, es posible volvernos seres humanos. Ya, listos, correcto. Entonces, como podemos ver, la situación del lenguaje, ¿sí? Radica en cómo nosotros nos comunicamos con un determinado grupo de personas, ¿no es cierto? Entonces, en esta materia vamos a ver cosas muy distintas de cómo, por ejemplo, no solamente el lenguaje de la forma de comunicación, sino también cómo podemos generar una oración,
cómo hacer una frase, cómo hacer una rima, cómo generar un diálogo de acorde a una oración, cómo se forma una oración, cómo se forma un poema, cuántas estrofas tiene un poema, qué es sujeto, qué es verbo, qué es predicado, ¿sí? Qué palabras se tildan, cuáles no, palabras graves, esdrújulas, ¿sí? Agudas, sobre esdrújulas, ¿correcto? Cuáles, vamos a ver el tipo de género, de él, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, tiempos, ¿correcto? Los verbos en general, ¿sí? Entonces vamos a ver muchas formas y temas que van ligados con el lenguaje, pero no confundamos el lenguaje con la literatura, ¿sí? Vamos a ver también sobre temas de literatura, en el cual la literatura ya es más avanzado, ¿no? La literatura es ya la forma de expresión de un libro o ya una materia como tal, pero que va encaminada y cogida de la mano de la materia del lenguaje, ¿sí? Como hemos podido ver también, el lenguaje forma parte también del del conocimiento del vocabulario de las personas, ¿no? Entonces, en este aspecto es emisor, receptor, mensaje. El emisor puedo ser yo, como ahorita les estoy dando clases, yo soy el emisor que da el mensaje y ustedes son los receptores, quien escucha el mensaje, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de situaciones vamos a trabajar dentro de la materia de lenguaje, ¿sí? Vamos a ver muchos temitas que vamos a conocerlos, los vamos a, a tratar dentro de este proceso de materia, ¿sí? Esta materia nos va a ayudar a tener una buena expresión, a saber una buena dialéctica dentro de nuestra vida cotidiana, ¿sí? También cómo hacer, cómo referirnos, cómo escribir, cómo, eh, cómo nosotros podemos también no generar faltas ortográficas, ¿sí? Cómo nosotros también podemos generar una buena lectura, cómo nosotros podemos aprender y cuál es la importancia de esta materia, ¿no? A veces nosotros siempre pensamos que el lenguaje no es esencial, ¿no? Tenemos que darnos cuenta que es parte de nosotros. Imagínense saber la diferencia entre casa o casa, ¿ya? Casa con Z y casa con S. ¿Quién me ayuda? ¿Cuál es la diferencia? Casa con Z y casa con S. Para actuación en clase. ¿Quién me dice qué es la diferencia? Levanta la manito. Carlos Litardo, dígame. Casa es donde uno vive y casa con Z es de cacería, donde uno se va a matar un animal. Correcto, muy bien, felicitaciones. Tiene 2 puntitos extra, Carlos, en la materia de lenguaje y literatura. Muy bien, o sea, miren la diferencia entre nosotros, cómo podemos coger y ver la diferencia, y eso nos enseña el lenguaje, ¿no? Ahora les hago otra pregunta y me levanta la manito para contestar, ¿ya? ¿Dónde aquí lo manito? ¿Sí? Me levanta la manito para contestar, ¿ya? Y yo le doy la palabra y habla, ¿ya? Para que tengan actuación en clase, ¿sí? Eh, ¿cuál es, cuál es la diferencia entre hacer con H, ¿sí? Hacer con H y hacer sin H. Hacer con H Y hacer sin H. y hacer sin H. ¿Cuál es la diferencia? Hacer y hacer sin H. No, les pongo una más fácil entonces, ¿ya? A ver, les puse a pensar. A ver, les pongo otra más fácil, ¿ya? A ver, les pongo una mucho más fácil, ¿ya? A ver. Ya.
¿Cuál es la diferencia entre voto, ¿sí? Con B y voto con V? Voto. Orlín Barcia, dígame. No, bueno, Jaime Gudiño, dígame. Voto con B de votar, botar basura, botar un objeto. ¿Ya? Y voto con V de votar, ¿cómo decir? Con un sufragar. Correcto, muy bien. Señor Jaime, tiene 2 puntos extra. Correcto. V de voto con V es de votar, sufragar. Y voto con B, ¿sí? Es de botar basura. Botar, arrojar, ¿correcto? A ver, otra diferencia. Y eso vamos a ver en lenguaje, ¿no? Que es muy bonito. A ver, otra diferencia. Hola con H y hola sin H. ¿Cuál es la diferencia? William Rivera levantó la manito. A ver, dígame. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Buenas noches. Sí. Hola con H es de saludo ¿Ya? y hola sin H son el movimiento del agua, las olas del mar. Correcto, muy bien, felicitaciones. Tiene 2 puntitos extras. Si nos damos, muchas gracias por su participación. Si nos damos cuenta la diferencia, ¿sí? La diferencia en que nosotros tenemos que entender, y esto nos va. Vamos a ver las palabras polisémicas y homónimas, ¿no? Homónimas, perdón, que son parecidas, pero no son iguales, ¿ya? Entonces, también vamos a ver dentro de la materia del lenguaje todo este tipo de palabritas, agudas, graves, esdrújulas, ¿sí? Y de ahí vamos a generar un cierto tipo de actividades para nosotros poder desarrollar este conocimiento, ¿sí? Y esto nos va a generar esta materia de lenguaje y comunicación y literatura. La literatura, pasando al segundo tema, que es la literatura como materia también principal, la literatura vamos a ver cómo se escribe poemas, cómo se escribe poemas, cómo podemos hacer un libro, cómo leer un libro, cómo está compuesto un libro, tipos de literatura, ¿sí? Literatura poética, literatura renacentista, literatura moderna, y vamos a ver los tipos de literatura que existen en nuestro mundo, ¿no? Y eso también nosotros vamos a ir conociendo. La literatura es una materia un poquito más extensa, más complicada, más compleja, pero igual es muy bonita, es una materia muy bonita porque nos enseña a leer, ¿sí? Eh, Les pregunto, ¿a quién le gusta leer? Me levanta la manito, ¿ya? ¿A quién le gusta leer? Elizabeth Chicaiza dice que le gusta leer. ¿A quién más? A Johnny. ¿A quién más le gusta? A Carlos Litardo, a Johnny, a Orlín, ya, casi la gran mayoría les gusta leer. Jaime Gudiño. Y ahora le pregunto a Mercedes Vélez, ¿qué tipo de libros le gusta leer? De leer de poemas, de lenguaje, que se Ya, venga a ver literatura. de poemas, qué bien. O sea que nuestra compañera Mercedes le gusta el amor, ¿sí? ¿Cierto? Le gusta estar enamorada, ¿cierto? Nos dice nuestro compañero Johnny Ismael, le gusta leer la Biblia, muy bien, es el primer libro en la faz de la tierra que ya estuvo mencionado hace muchos años atrás, ¿no? Que es la Biblia. Es uno de los primeros libros, que es bastante complejo leerlo y entenderlo, ¿no? ¿A quién más? Vamos, preguntémosle a Yulisa Vergara, ¿qué tipo de libros le gusta leer? Igual me gusta leer de poemas, ¿No? me gusta también biología, Ah, leer. biología. Qué chévere. Sí. Ah, qué chévere. Miren, todas a las 2 mujeres que les pregunté de clases les gusta la poesía.
Muy bien, les gusta el amor, enamorarse, ¿cierto? La poesía es parte del sentimiento del amor. Eh, el compañero Diego Pirca dice que le gusta ver fábulas del periódico, muy bien, ¿sí? Aunque dicen ahora que el comercio no sirve ni para madurar aguacates, pero, pero, pero muy bonito leer, ¿no? Leer fábulas, leer poesía, leer libros de literatura, leer libros de drama, de miedo, de poesías, de superación personal, de economía. Hay tantos libros que no nos alcanzaría toda la vida, 20 vidas para leer todos los libros existentes aquí en la Tierra, ¿no es cierto? Pero hay que comenzar a ganar el hábito de la lectura. ¿Cómo? ¿Por qué nos sirve ganar el hábito de la lectura? Porque nos enseña a conocer, ¿sí? Nos enseña a conocer. Giovanni Cabezas dice que le gustan las de editoriales. Y hay muchos que también nos gusta, por ejemplo, las cómics. Entonces hay tipos de libros que nos expresan emociones, ¿correcto? Deber para la próxima semana, ¿sí? Que sería para la próxima clase, que sería el sábado. Vamos a hacer un debercito, ¿ya? El deber es que me pongan 5 libros, 5 títulos de libros que les gustan a ustedes. 5 títulos de libros que les gustan a ustedes. Con su autor, o sea, el que escribió el libro. 5 libros que les gusta con su autor.